Ok, eso, mientras eso es más, repite. eso, a ver, puede tener una conexión ahí con lo que llaman mindfulness, que es hacer simplemente lo que se está haciendo en ese momento presente, valga la redundancia, sin preguntarse como qué va a pasar después tanto rato, no estar ansioso por eso, sino como, bueno, voy a arrasar la piedra y voy a disfrutar arrasar la piedra en este momento, o qué tiene que ver eso Sí, ahí. me gusta que pongas en la mesa el término mindfulness porque también lo veo, yo también lo veo con una dimensión espiritual, yo también lo veo con una dimensión incluso, podría llamarse chamánica, Ok, porque también tengo la influencia del libro de Carlos Castañeda, ok, sí, que del personaje de Don Juan, que en algún momento vamos a hablar de Don Juan en otro también, episodio vamos vamos a hablar plantando de la eso. semilla, ajá, Excelente. vamos plantando la semilla, no es el Don Juan galán, no, no es Papi Juancho, no es el arquetipo del galán, ¿cierto? No es ese Don Juan, no es Maluma, pues. Ok. Es el sabio, es el abuelo, Don Juan, un indio yaqui de una tradición pues tolteca, de donde viene también este libro de Miguel Ruiz de los Cuatro Acuerdos. Ok. Entonces lo que hace Don Juan es que al mindfulness, al hacer las cosas en el En momento, el lo que momento. resulte, lo que haya que hacer, ¿cierto? Le mete una perspectiva de misterio también. Entonces le genera una mística, Mística. que es algo que nosotros en algún momento estudiamos, Sí. lo estudiamos durante años en artes marciales. Es la mística, es que es muy parecido a Camus, es esa entrega al absurdo de la vida, pero no como absurdo, sino como misterio y como poder. E incluso en los libros de Don Juan también se trabaja el tema de la voluntad. Y el tema de la voluntad, parce, me parece que es una línea filosófica en la que yo también siento que estoy metido, mmm, que viene desde Schopenhauer, que habla de la voluntad, habla de cómo, a ver, un resumen rápido, muy rápido de Schopenhauer y muy al punto, cómo nosotros somos una expresión de la voluntad, ¿cierto? Entonces vos sos una expresión de una voluntad que lo que quiere es repetirse a sí misma, es Expresarse en este expresarse. mundo físico, por decirlo así. Exacto, Ok. exacto. Y lo llama la voluntad, Ok. ¿cierto? Entonces viene de Schopenhauer ese término de la voluntad, pasa por Nietzsche. Nietzsche también le hace le pone sus cosas. Más adelante vamos a hablar de Nietzsche. Nietzsche también habla de la repetición. Habla el tema del, del eterno retorno. Y habla del amor fati, unos términos duros en este momento que, sobre todo el amor fati está muy de moda porque es del estoicismo. Y el estoicismo está muy de moda y es una corriente pues como práctica de aceptación de la realidad y de Ok. autoconocimiento. Hay unas figuras estoicas muy interesantes. Entonces, Nietzsche también habla bueno, este tema de la voluntad pasa también por Nietzsche. Nietzsche le agrega el tema de la voluntad de poder, bueno, que generó problemas en algún momento en la historia de la humanidad. Precisamente después de eso aparece el psicoanálisis. Carl Gustav Jung también Jung. tiene algo, recoge algo de ahí, sino que Carl Gustav Jung se va por un lado súper, hiper, mega espiritual, volado, que hay que mirarlo muy Psicodélico. bien. Ok. No, No, más espiritual. más con uno mismo, sí, Ok. más con referentes simbólicos, Ok. sí, no tan psicodélico. Y Jordan Peterson también retoma mucho de ese tema. Entonces en ese tema de la voluntad vuelvo y conecto con Don Juan, que a eso iba, y ya vamos recogiendo, Sí, ya sí. vamos recogiendo. Vuelvo otra vez a Don Juan. Don Juan lo que dice es que al mindfulness, porque Don Juan es supremamente práctico y Don Juan no piensa en el mañana, no piensa en el ayer, solamente piensa en lo que tiene que hacer en el momento presente. ¿Por qué? Porque tiene que acumular poder personal. ¿Para qué? ¡Ja! Eso es una respuesta brutal, para abrir las alas de la percepción, ¿cierto? Yéndome muy adelante, esto es una semilla, mejor dicho, para explicarla después, porque aquí hay mucho tema para hablar. Horas. Sí. Muchísimo, sí, y sobre todo porque ya me terminé los 4 primeros libros de las aventuras de Don Juan. Bueno, ya saben para que lo lean también. Ajá. Entonces tengo el resumen como de todo ese proceso es un paradigma. Es un paradigma. Hay una palabra con la cual se define,
Don Juan y con la cual se define el mismo proceso, que puede ser una palabra tabú, que es brujería. Pero más allá de la brujería, él también habla de ser un hombre de conocimiento, de buscar el conocimiento. Y vuelvo otra vez y conecto con lo que me decías del mindfulness, y es que, y con el tema, que es el conocimiento de sí mismo. Sí. Y es que Don Juan, al ser una persona completamente práctica, está buscando un final espiritual, porque él habla de la muerte, y él habla de lo que hay después de la muerte, ¿cierto? Y él vive preparándose para morir, y también vive muy como un estoico, utilizando su muerte como consejera para que lo mantenga enmarcado. En algún momento él habla de que vuelta siendo una palabra mía, no de Don Juan, porque Don Juan es mexicano. Pero Don Juan Paisa diría como... ¿Qué pedo, güey? No mames, güey. Sí, Don Juan era así. Don Juan es mexicano. Es mexicano, Okay, es mexicano. okay. Hay que ver la jerga del indio yaqui, sí, porque es en el libro no, excelente. no muestra ese parlache. Me antojé de leer. No muestra ese parlache, pero traigamos a Don Juan aquí a Medellín, pongámosle un carriel, pongámosle un vuelta, bocito, pues. pongámosle un sombrerito, y bueno, si de pronto también un Don Juan Neita reggaetonero con conjunto de Adidas, bueno, ya es muy, muy fantasioso. Pero bueno, un Don Juan Paisa diría como hey, qué vuelta. Los seres humanos que viven como si fueran inmortales. Ok, sí. Eso es parte de la filosofía de Don Juan, y en ese proceso de ser conscientes de que no somos mortales, de que no somos inmortales, de que somos mortales, en conocerse mediante ese miedo a la muerte, conocerse mediante esa urgencia exacto, ese apuro, esa urgencia que nos genera la muerte. Eso genera un contextualizarse mucho en el presente, al punto que Don Juan en algún momento habla de borrar la historia personal. ¿Cómo es eso? Ese dejémoslo para después. Okay. Bueno, ya nos vamos a meter muy, muy profundo por allá. Pero bueno, de Don Juan es eso, hacer ese contraste. Volvamos al mindfulness. En el mindfulness, claro, la idea es estar en el presente, dejar las preocupaciones en otro momento, hacer una gestión emocional en el momento, afrontar lo que hay que en ese momento y no dejarlo como... En el momento, sí. Entonces, bueno, con este concepto de la repetición, Carl Gustav Jung, otro de los autores pues, que lo trabaja, tiene unas frases muy poderosas, muy bonitas, muy bacanas. De verdad, yo recomiendo mucho a la gente pues, buscar frases de Carl Gustav Jung, porque tienen una profundidad muy bella con todo este tema del autoconocimiento. Él habla de la repetición. Él dice que es importante uno ver cuál es el tipo de narrativa que tiene la vida de uno, ¿cierto? Es importante que yo sepa qué historia estoy viviendo, porque puede que esté viviendo un drama, y puede que yo no quiera estar viviendo un drama, puede que yo quiera vivir otro tipo de historia. Entonces él lo expresa en esos términos, ¿cierto? ¿Para qué conocerte a ti mismo? Y con esto respondemos la pregunta y vamos avanzando en otros temas. Inicialmente, ¿por qué conocerte a ti mismo y para qué te sirve? Para mirar la historia que estás viviendo, para mirar las repeticiones. La película que estás... Exacto, la película, la escena, el guión, las repeticiones, vuelvo y digo, ¿cierto? Lo que genera, lo que en el momento genera también una urgencia, lo que hay que resolver, responder en el momento. Y ahí Jung, Freud, bueno, estos psicólogos de esta época proponían el análisis de los sueños, que ya vamos pues para allá en algún momento. Antes de eso, quiero hablar de la historia del autoconocimiento, y sobre todo quiero hablar de la conciencia y de la historia de la conciencia, que me parece importantísimo, porque la conciencia es algo muy loco, y es algo para lo cual no tenemos respuesta todavía. Vos te puedes ir para donde el psiquiatra, neurólogo, neurocientífico más teso del mundo y preguntarle qué es la conciencia. Y no te sabe responder, ok. Sí, todavía no sabemos dónde está, ¿cierto? En qué parte del cuerpo está la conciencia, qué es la conciencia. ¿Se refieren a la conciencia como la mente o son diferentes? Para allá vamos. Okay. Para allá vamos, exacto. Entonces, hace poco también estaba investigando sobre este tema, y el tema de la conciencia en un video que veía hace poco en YouTube, hablan que hay conciencia desde que la célula